Habíamos quedado habíamos terminado con los pecados contra la fama y ahora íbamos a hablar sobre el honor. Todo hombre en virtud de su dignidad natural, de ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene derecho al aprecio de su semejante. El honor es precisamente el testimonio exterior de la estima que se tiene a los demás hombres. Hay pecados contra el honor. Este derecho de toda persona al respeto de su honor se quebranta con los siguientes pecados. Hay el pecado que se llama la injuria o contumelia, que es un insulto sin justicia hecho en presencia del ofendido, ya con palabras o ya sea con actos. Y la gravedad se mide, en primer lugar, por la dignidad del ofendido, en segundo, por el grado de ofensa y malicia que tiene la injuria. Este se distingue de la detracción porque ésta atenta a la fama del prójimo ausente, como lo habíamos visto antes cuando hablamos del pecado contra la fama de la detracción. Atenta a la fama del prójimo ausente. En cambio, la contumelia o la injuria atenta al honor del prójimo presente. El ofensor está obligado a reparar el daño causado públicamente, si la falta fue pública, y de acuerdo con la dignidad del ofendido, y cesa esa obligación de repararlo, ya sea porque el injuriado te ha perdonado, o por venganza que éste se tomó, o por una pena impuesta en el juicio, pues, digamos, con la falta, de acuerdo a la falta, de acuerdo al tamaño de la injuria, pues, que se haya hecho al prójimo. Y finalmente, un pecado contra el honor es la burla. La burla a veces nosotros no la medimos exactamente porque uno a veces no le da la importancia que tiene, pero la burla no es una falta grave, pero sí es una falta leve contra el honor de las personas, porque es un modo de echar en cara al prójimo sus defectos para avergonzarlo ante los demás. El burlón no trata de injuriar a los demás, sino de ponerlo en ridículo, por lo que es un pecado menos grave que la detracción o la injuria, pero sin embargo puede tener algo de gravedad, por el mayor desprecio o humillación que pueda entrañar, o también por el objeto de la burla. Cuando tú, imagínate si estás tratando, por ejemplo, de burlarte de cosas sagradas, de instituciones de la iglesia, de los padres, o de tus padres, o de superiores, o de sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con la burla, porque a veces uno no se da cuenta que con la burla está ofendiendo y faltando realmente el honor a la persona. Ahora inmediatamente a continuación vamos a ver la sesión 13, donde en el 8º mandamiento se habla de la caridad en palabra y pensamiento. El objetivo doctrinal es reconocer a la caridad como la virtud reina y el vivencial atender al prójimo viviendo la virtud de la caridad. Entonces, la caridad la vamos a ver como distintivo del cristiano y vamos a hablar también de la benedicencia. Si Dios es amor, nuestra vida debe ser amor. Qué hermosa tarea nos encomienda Jesucristo, hacer presente y real entre nuestros hermanos, los hombres, a Dios. La caridad es la esencia del cristianismo, es el distintivo del cristiano. Por lo tanto, no debemos olvidar que se impone la necesidad urgente e intrínseca a la misión que Cristo nos ha confiado de vivir ampliamente el espíritu de caridad y hacerlo vivir a los hombres. En efecto, sabemos muy bien que no hay verdadera santidad sin caridad, que con la caridad todo es posible y sin ella nuestra vida cristiana pierde su valor. La caridad no tiene límites e incluso, como vemos en tantos hombres que dan su vida por el Evangelio, pueden llegar hasta el martirio, si es lo que Dios nos pide, es dar la vida por amor. No hay verdadera santidad sin caridad y con la caridad todo es posible y sin ella nuestra vida cristiana pierde su valor. Y hablando de esos mártires de los que nos
estábamos refiriendo en la foto anterior, podían ver que estaba Madre Teresa de Calcuta, que se dio por entero a la caridad, y San Juan Pablo II, que también fue un mensajero de amor y de caridad. La caridad, nos dice San Pablo en su himno sobre la caridad, que les recomiendo que lo lean, que es en la carta 1 a Corintios, capítulo 13, versículo de 4 al 8, donde dice: la caridad nunca se acaba, es paciente, léanselo, se lo recomiendo, ahorita no lo vamos a leer porque digamos se alarga mucho, pero se los recomiendo. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 18. Y esto hace a la caridad más grande y veraz, porque cada día se nos ofrecen múltiples oportunidades para vivir este mandamiento que nos debe distinguir como cristianos. El dinamismo de la caridad exige que sea transmitida con el ejemplo, ya que esta virtud es donación y entrega de la propia vida al prójimo. Como nos dice Juan en el capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Sin esta donación práctica, las palabras quedarían vacías. Si alguno posee bienes de la tierra y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino de obras y según la verdad. Entonces, por eso es que estamos viendo aquí la gran relación que existe aquí con el mandamiento, porque al decir la verdad y al atender esa necesidad que tiene el prójimo, nosotros estamos actuando según la verdad. Y la verdad, pues ya sabemos, por todo lo que vimos antes, ya sabemos que es no mentir. La palabra es el signo más visible de la racionalidad. El hombre piensa, pero es a través de la palabra que logra transmitir sus ideas. Mediante la palabra, hombre y mujer pueden alabar a Dios, pero también pueden blasfemar su nombre. De modo semejante, con la palabra cabe amar y ensalzar al hermano, o insultarle y despreciarle. Eso era lo que estábamos hablando antes. A través de la palabra, tú puedes amar o puedes alabar o puedes faltar. La palabra puede ser vehículo del bien y del mal que el hombre encierra en su corazón. Vamos a hablar entonces de la benedicencia, que es la virtud de hablar bien de alguien, ponderando sus virtudes y creando en torno a él un clima de respeto y de estima. La caridad es el culmen de toda virtud y esencia de la perfección de los santos. No está fuera de la lógica el admitir que un acto de virtud muy superior al no hablar mal e incluso al denunciar con justicia las faltas de otro con el fin de ayudarlo, es el de hablar bien de alguien, ponderando sus virtudes y creando en torno a él un clima de respeto y estima. Esta es la virtud a la que justamente podemos llamar benedicencia. En resumen, entonces, la benedicencia es la virtud de hablar bien de alguien, ponderando sus virtudes y creando en torno a él un clima de respeto y estima. No se trata solo de no hablar mal de alguien, o de mentir sobre alguien, o de levantar falso testimonio sobre alguien, o denunciar con justicia las faltas de otro, con el fin de ayudarlo, sino de hablar bien. Ese es el centro de la benedicencia. ¿Cuánto debemos cuidar esa virtud de la benedicencia? Porque nos debe caracterizar donde estemos. Es una palabra casi desconocida. En cambio, la maledicencia, que es el pecado contrario, que consiste en hablar mal de los demás, sí es bastante conocida. La benedicencia entonces es hablar bien del prójimo y para los cristianos debe ser una constante en nuestras vidas. Esto es lo que tiene relación con el otro mandamiento. Levantar falsos testimonios es
es maledicencia. En cambio, la benedicencia es hablar bien de la persona. La maledicencia es un vicio que ofende gravemente a la caridad, porque difunde sin motivo ni necesidad objetiva los defectos, los errores o los pecados de otras personas, dañando de este modo su reputación. Nadie tiene derecho a herir la buena fama ni el honor de los demás. La benedicencia, por el contrario, busca únicamente difundir lo positivo que hay en los demás. También es contraria a la benedicencia el juicio temerario, que admite como verdadero, sin tener motivos suficientes, un defecto moral del prójimo. Y así encasillamos a alguien y lo catalogamos a una persona interpretando negativamente sus intenciones. El corazón bondadoso busca pensar bien, justificar, perdonar y comprender. No somos nadie para juzgar al prójimo. Solo Dios es el juez, y esto produce paz en el alma. ¿Qué don tan grande es la paz? Pues bien, un medio muy bueno para conseguir este regalo de Dios que nos da en la paz es fijarnos en todo lo bueno, tanto en pensamiento como en palabra. La benedicencia, por ejemplo, se opone a la calumnia, que es un pecado gravísimo que atribuye al prójimo y divulga injustamente cosas falsas que lesionan su buena fama. En la calumnia se suman la difamación y la mentira, que tiene que ver con todo lo que estábamos hablando antes. Ahora, no se trata de preocuparnos simplemente por no fallar o simplemente por no criticar. No, se trata más bien de cultivar internamente esta virtud de la benedicencia para buscar difundir siempre el buen nombre de los demás, valorando sus cualidades, señalando sus virtudes y destacando sus aciertos, sus logros y sus éxitos. Así, esta virtud de la benedicencia se convierte en un apostolado, pues se transforma en caridad constructiva. Todo esto existe una conquista personal que comienza vigilando mucho nuestros pensamientos, combatiendo principalmente los prejuicios, que siempre tenemos prejuicios sobre los demás, cultivando la bondad, la comprensión y por encima de todo siendo leales, justos y sinceros en sentimientos y palabras unos para con otros. Jesucristo nos enseña que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo, de lo malo de su corazón, saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre, herido por el pecado original, tiende a fijarse más en los fallos y en los defectos ajenos que en las virtudes y los aciertos. Por eso los cristianos contamos con el auxilio de la gracia de Dios. En nosotros habita su espíritu y tenemos todas las fuerzas que necesitamos para sobreponernos a esta tendencia, cultivando siempre pensamientos buenos y positivos. Yo quería terminar entonces esta parte recordando esta relación tan bonita que existe entre el enunciado del octavo mandamiento, pero que nos lo hace ver cómo respetar, proteger y proclamar la verdad, y esta segunda parte del octavo mandamiento, donde la caridad en palabra y pensamiento, porque por el pecado original siempre tendemos como a que lo primero que se nos venga para la cabeza sean los defectos. Y nosotros que estamos llenos y podemos tener la gracia de Dios y estamos llenos de su espíritu, pues tenemos la fuerza que necesitamos para sobreponernos a esta tendencia y cultivar siempre pensamientos y positivos. Recordemos este pensamiento que nos dice: creer todo el bien que se oye y no creer sino el mal que se ve, y disculparlo internamente.